Hay una sensación extraña que recorre nuestra época. Es esa sospecha de que, aunque el reloj sigue avanzando, el futuro se ha detenido. El filósofo Mark Fisher llamó a esto la lenta cancelación del futuro, la idea de que somos incapaces de imaginar un mundo distinto al que habitamos. Pero décadas antes de que Fisher escribiera sus tesis sobre el realismo capitalista, un director ruso ya estaba filmando los paisajes de ese estancamiento espiritual. Andrei Tarkovsky no solo hacía cine, él capturaba el rastro de lo sagrado en un mundo que se desmorona. Hoy, en lecturas interesantes de Marco Antonio Fonseca, vamos a cruzar estas dos mentes brillantes. Vamos a caminar por la zona de Tarkovsky usando el mapa de la ontología de Fisher. ¿Por qué nos sentimos extraños en nuestra propia casa? ¿Por qué estamos rodeados de fantasmas de futuros que nunca llegaron? Prepárense porque hoy vamos a intentar entender por qué el mundo moderno parece un sueño de Tarkovsky del que no podemos escapar. Mark Fisher dedicó gran parte de su obra a definir lo que él llamaba lo eerie, lo espeluznante. Para él, lo eerie no es el miedo a un monstruo, es algo mucho más sutil y perturbador. Es la sensación que surge cuando hay una presencia donde no debería haber nada, o una falta de presencia donde debería haber algo. Piensen en los paisajes de Tarkovsky. En Stalker, la zona es un lugar donde la civilización ha desaparecido, pero el entorno parece estar más vivo y vigilante que nunca. No vemos al enemigo, pero sentimos su mirada. Esa es la esencia de lo eerie, lo espeluznante, una agencia invisible que lo altera todo. Hoy nosotros habitamos una zona similar. Vivimos rodeados de fuerzas que no podemos ver, pero que dictan nuestra realidad. El capital financiero, los algoritmos que deciden qué vemos, las burocracias automatizadas. Como los astronautas en la estación de Solaris, estamos rodeados de fantasmas creados por las fuerzas que no comprendemos. Tarkovsky filmaba esta presencia de la ausencia a través del viento que mueve una cortina en una habitación vacía o el sonido del agua en un lugar abandonado. Fisher, por su parte, nos decía que el capitalismo moderno funciona igual. Es un sistema que parece no tener a nadie al mando, una estructura automatizada que nos observa y nos moldea, pero que no tiene rostro. Estamos atrapados en un mundo que se siente extrañamente vacío de humanidad, pero saturado de poder invisible. ¿Alguna vez han sentido que un lugar vacío, como un centro comercial de noche o una calle desierta, parece estar observándolos? Eso es lo que Fisher y Tarkovsky intentaban descifrar. Hay un término que Mark Fisher rescató de Derrida y que se volvió la piedra angular de su pensamiento: la ontología. Es la idea de que nuestro presente está embrujado por futuros que nunca llegaron a suceder. Es ese sentimiento de que el siglo XX nos prometió un mañana lleno de posibilidades, pero ese mañana fue cancelado, dejándonos atrapados en una repetición eterna de estéticas del pasado. Si hay un director que supo filmar ese embrujo, fue Andrei Tarkovsky. En su película Nostalgia, el protagonista no solo extraña su hogar en Rusia, sufre una nostalgia que lo paraliza, una melancolía por una pureza y una conexión espiritual que el mundo moderno ya no permite. Tarkovsky decía que la nostalgia es una enfermedad fatal, y Fisher estaría de acuerdo. Es la enfermedad de una cultura que ya no puede crear nada nuevo y solo sabe reciclar sus propios fantasmas. Fíjense en esta paradoja. Fisher escribía sobre cómo la música actual suena a pasado, mientras que Tarkovsky filmaba la lluvia cayendo dentro de una habitación cerrada. Ambos nos están diciendo lo mismo: el exterior ha desaparecido. Ya no hay un afuera. Estamos encerrados en una casa o en un sistema donde el tiempo no fluye, solo se estanca. La ontología de Fisher es la banda sonora de las películas de Tarkovsky. Es el dolor de saber que estamos rodeados de ruinas, no de piedras sino de sueños.
Vivimos en la nostalgia de un futuro que nunca llegó y por eso las imágenes de Tarkovsky, con su lentitud y su silencio, nos resultan hoy más reales que cualquier megaproducción de efectos especiales. En eso radica la magia de Tarkovsky, en esas imágenes surreales, lentas, apacibles, que nos remiten a un sueño, pero que hablan de un mundo desconocido, un mundo que ya no nos pertenece, invadido, como muy bien lo dice también Fisher en su análisis, por fuerzas que desconocemos y que sin embargo nos controlan y nos dominan de manera imprevisible. ¿Sienten ustedes que vivimos en una época que solo sabe mirar atrás? ¿Por qué nos obsesiona tanto lo retro? ¿Por qué estamos tan obsesionados, por ejemplo, con los años 80 o con otras épocas? ¿Qué buscamos en ese pasado que colma nuestros deseos y que supera ese vacío que nos llena? Llegamos al punto donde estos dos pensadores parecen chocar, pero en realidad se iluminan mutuamente. Mark Fisher acuñó el término realismo capitalista para describir la atmósfera mental en la que vivimos, la creencia de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es una barrera invisible que nos dice que no hay alternativa, que cualquier intento de cambio es inútil o ingenuo. Este realismo es, en el fondo, un cinismo absoluto, y es aquí donde entra la respuesta radical de Tarkovsky. En su última película, El sacrificio, el protagonista realiza un acto que para el mundo moderno es una locura. Quema su propia casa, renuncia a todo lo que posee en un intento desesperado de salvar al mundo de una catástrofe nuclear. Para Tarkovsky, la única salida al materialismo asfixiante es el sacrificio espiritual, no necesariamente religioso, sino la capacidad de hacer algo que no tenga un beneficio económico o práctico inmediato. El realismo capitalista de Fisher nos dice: nada de esto tiene sentido, así que consume y sobrevive. Tarkovsky nos responde: nada de esto tiene sentido a menos que seas capaz de sacrificarte por algo más grande que tú. Mientras Fisher analizaba con dolor cómo el sistema absorbe nuestras rebeliones y las convierte en productos, Tarkovsky nos mostraba personajes que se niegan a ser absorbidos, que prefieren la locura o el aislamiento antes que perder su alma. La pregunta que ambos nos dejan es punzante. En un mundo donde todo tiene un precio y todo es intercambiable, ¿queda algún espejo para lo sagrado, para aquello que no se puede comprar ni vender? Fisher nos dio el diagnóstico del muro que nos rodea. Tarkovsky nos dio la cerilla, el fósforo, para intentar quemarlo. ¿Es posible hoy un acto de fe tan puro como el de sus personajes? ¿Es posible ese intento de redención del personaje de sacrificio que, para impedir que el mundo se acabe por una guerra nuclear, decide sacrificarse a sí mismo de una manera poética y entrañable? Mark Fisher terminó sus días bajo el peso de esa melancolía que también describió, dejándonos una advertencia urgente sobre el desierto espiritual que habitamos. Por su parte, Tarkovsky murió en el exilio filmando hasta el último aliento la necesidad de recuperar la fe en lo invisible. Parecería que ambos nos hablan desde un lugar de derrota, pero hay una imagen que lo cambia todo. Es ese hombre cruzando una piscina vacía, protegiendo con su mano una pequeña mano para que el viento no la apague. Es un acto absurdo para el realismo capitalista, una pérdida de tiempo para la lógica del consumo, pero es, según Tarkovsky, lo único que nos mantiene humanos. Es esa escena entrañable de nostalgia que tal vez algunos de ustedes hayan visto y que es una de las grandes imágenes que nos dejó Tarkovsky en la historia del cine, junto con otras que él creó. Quizá la respuesta a la cancelación del futuro no esté en grandes revoluciones externas, sino en ese gesto mínimo, el de mantener encendida nuestra propia vela, seguir leyendo libros que nos desafían, seguir buscando la belleza en el cine que nos hace pensar, seguir resistiendo al aletargamiento de las pantallas. Como siempre digo en Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, la literatura y el arte no están aquí para darnos respuestas fáciles, sino para ayudarnos a sostener la vela en medio de la oscuridad. ¿Cuál es esa vela que intentas mantener encendida en tu vida de hoy? Los leo en los comentarios porque en este espacio sus reflexiones son las que realmente completan el viaje. Si este análisis te ha hecho pensar, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima lectura.